Según el relevamiento que viene haciendo el CEPA mensualmente, en los primeros 8 meses del año hubo 208.000 despidos, un número que preocupa, y ya lo estamos charlando con Leandro Sicarelli, que es economista del CEPA. Es Sicarelli con 2C. Doble Nada C, que ver sí. con el muchacho del Senado, ¿no? Ninguna relación. Bueno, gracias por venir. Es preocupante, ¿no? Porque hay una tendencia como, o ha parado, digamos, sienten como que en los últimos meses paró el número de despidos. No, digamos, la velocidad de los despidos mensuales sigue estable en realidad en el orden de los 13.000, 15.000, depende del mes, despidos. Efectivamente hubo un nivel promedio mensual más grande a principio de año, es decir, con el cambio de gobierno. Bajó un poco, pero sigue en niveles altísimos, digamos, en torno a 13.000 puestos de trabajo menos registrados, digamos, que va acorde con otras estadísticas. Claro, que siempre decimos, ¿no? Estamos hablando del número de despedidos registrados, porque después tenés la economía informal, digo que ahí sabemos, ¿no? Las changas, ese tipo de cosas, que también ha bajado un montón. Bueno, en principio, una de las aclaraciones que tenemos que hacer es esa, solo para puestos de trabajo registrados, despidos registrados, y en principio por cada puesto registrado que se pierde, muy probablemente se hayan perdido antes unos cuantos más sin registrar, porque como siempre se corta por el hilo, por el lado más fino, claro. y lo primero que suelen despedir las empresas y demás es trabajo no registrado. ¿Y Leandro, lo tiene abierto esto por región? No, todavía el relevamiento, tenemos los datos, pero digamos todavía no los terminamos de sacar, pero estamos trabajando en hacerlos por región. Si pueden determinar, digamos, qué área del país tuvo más de la mayor... No lo tenemos todavía público, pero sí te puedo decir que claramente lo que es todo el cordón industrial de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, es donde Buenos Aires y Capital Federal, es donde se concentra, casi te diría, 40-50% de los despidos y más también. Eso va cambiando la proporción, obviamente todos los meses, digamos. Como el componente industrial es el más fuerte dentro de los despidos, el cordón industrial a su vez es el más afectado, digamos. Claro. El presidente dijo en este mini Davos, el Davosito este que se armó en el Centro Cultural Kirchner, que él tenía, de acuerdo a los números, a la información que él tenía, ya se había parado la recesión y como que la Argentina estaba encaminando una nueva senda de crecimiento. ¿Ves eso? No, habría que ver qué números miró, pero digo, en principio cuando uno mira los números macroeconómicos más importantes, van todos a la baja. Todavía estamos esperando la medición del segundo trimestre de PBI, que tendría que salir en breve, pero digo, todos los indicadores de ventas de CAME, que son ventas minoristas, ventas de supermercados, que son estadísticas oficiales y demás, dan todas a la baja en términos reales. No hay ningún indicio de que la economía se esté reactivando, ni mucho menos, al contrario. En algunos casos los indicadores son mes a mes peores, digamos, ¿no? Tenemos algunas placas para ir viendo esto, obviamente, que es la información del CEPA, que en los primeros 8 meses, la información inicial, hay más de 208.000 despidos. Se trata de despedidos en el sector público y privado, claro. Recordemos que en principio de año comenzaron los despidos en el sector público y después se sumó el privado con más despidos todavía. Sí, ¿no? sí, de hecho la proporción actualmente está en el orden de 70% privado y 30% público. Indica un incremento del 7,03% en el mes de agosto respecto al relevamiento presentado el 31 de julio, que indicaba un total de despidos de 194.422 personas, claro, que se han quedado sin laburo. En junio hubo 11.721 casos, en julio 15.137, en agosto 13.658. Da la sensación que julio fue el pico. 200 despidos del Ministerio de Educación de la Nación, 250 casos más del call center del Ministerio de Energía, 800 ingresos suspendidos en el CONICET, y ese dato que se había filtrado también, ¿no? Que se están programando más despidos de acá a fin de año en otros sectores, ¿no? Creo que ese dato es para prestarle atención, ¿no? Sí, aparte lo preocupante del dato es que en principio eran organismos públicos los que iban a despedir, lo cual da una señal doblemente mala para el sector privado, ¿no? Porque es el que termina despidiendo más cantidad de gente, al fin y al cabo. Decime una cosa, Leandro, cuando uno dice, bueno, estas declaraciones del presidente o del gobierno, que espera como que se revierta la situación, digo, no parece ser el contexto hoy. La política que se le apunta es, obviamente las reuniones que se tienen son con grandes empresas, ¿no? Como pasó en Davos, que se le piden inversiones. Ahora todos sabemos que las empresas, las grandes empresas, tienen un proceso para hacer crecimiento, para realizar las inversiones, para contratar personal. Se está dejando muy de lado las pymes, que son las que generan una rápida reversión de estos números. Números rápidos te doy. Sí. Cerca del 80% registrado del empleo registrado en Argentina lo generan las pymes, primer punto. Sí. Segundo punto, según estadísticas oficiales de las aseguradoras de riesgo de trabajo, las empresas que más han despedido han sido las grandes. Claro. O sea, las pymes son las que durante este proceso de recesión más sostuvieron y más retuvieron empleo, digamos. Entonces,
Es entendible también un poco la postura del presidente en este mini Davos, como le llaman, porque nadie invierte en un país que no tiene ni certeza cambiaria, ni certeza tarifaria, ni certeza laboral, y en un mercado que se está deprimiendo, digamos. Si Macri tenía que salir a decir las estadísticas más reales a la economía, iba a espantar a medio auditorio. Entonces, bueno, digamos, ellos se arman como una realidad paralela, si se quiere. La realidad es que cuando uno mira el balance cambiario, que es donde uno podría ver si están ingresando inversiones y demás, no está ingresando absolutamente nada, más que deuda. El blanqueo, sabemos que no, es muy el blanqueo, magro. hay un solo dato hasta ahora, que es un dato de AFIP, que es 3 millones de dólares, o sea, un fracaso, ni siquiera fracaso, o sea, es algo inexistente, y más por los números que se manejaban. Es decir, no llegan, después de haber acordado con los buitres, como se dijo en un primer momento, no llegan aquellas inversiones que creíamos iban a llegar en carretilla, tampoco se está teniendo éxito, al menos ahora el blanqueo, hay que ver tal vez hacia fin de año, ¿no? Cuando se esté terminando. Sí, se puede reactivar, esto va a durar unos meses, pero digamos, en principio arrancó muy flojo. Varios funcionarios el gobierno tiene mucha preocupados. esperanza en revertir muchas de estas cosas mediante la obra pública, ¿no? Y de hecho ha presentado un ambicioso plan de obras públicas que va por los municipios, que esto le hará obviamente que revierta la situación por la que está pasando la UOCRA y que se puedan contratar más personal. Esto sabemos cómo funciona en los diferentes municipios, digo, en los diferentes distritos, donde genera que un movimiento de dinero dentro del mismo. Hasta ahora tampoco se está viendo eso. No, la obra pública se reactivó recién los últimos 2 meses, pero muy poco, y no logra compensar todo lo que se contrajo durante el primer semestre. Está muy por debajo en términos reales de lo que fue el año pasado. Y es una herramienta que tiene el Estado, pero que evidentemente todavía hay algún tipo de reticencia a utilizarla, digamos, como vos decís, digamos, genera encadenamientos muy virtuosos en la economía, digamos, no es solo, digamos, por cada peso que pone el Estado, en general genera 2 o 3 de ingreso en el resto de la economía, entonces es una gran herramienta, pero no, hasta el momento no se ha visto ningún tipo de reactivación. ¿El presupuesto que se presentó, qué te pareció? Lo miré muy por arriba. En principio, los presupuestos igual son simplemente como eso. hojas de ruta. Claro, presupuestos. No, lo que más llamó la atención en principio es el tipo de cambio, que estaría en el orden de 18 promedio en el año, que es un poco también convalidar una devaluación y anticiparla, que las devaluaciones en general, si quieren tener impacto... Sí, pero vamos a estar hoy rondando los 15, Exacto, ¿no? Ya inmediatamente empieza a fijar expectativas sobre un futuro tipo de cambio y ya hay gente que empieza a pensar, bueno, entonces lo van a acomodar a fin de año para no tener que correr todo el año que viene. En principio no vi ningún cambio de rumbo. Me parece que la economía va a seguir como vino en estos meses, por ahí, como decís vos, ahí reactivando un poco la obra pública. También hay que considerar factores políticos, como el año que viene hay elecciones y la obra pública tiene, y el gasto público en general, no solo la obra pública, tiene un impacto electoral, si se quiere, en algunos estratos de la sociedad. Y bueno, veremos si el gobierno apuesta a eso. En el presupuesto no se ve que vaya a salir el Estado a la calle a gastar y a fomentar el consumo y el mercado interno, es simplemente un acomodamiento de alguna que otra variable. Pero en lo que termina empleo, porque los que estuvieron y de acuerdo a las declaraciones que se dieron en este mini Davos, el gobierno es como que apunta a flexibilizar la famosa flexibilización laboral, ¿no? Apunta a bajar los costos de generar empleo, hablaron mucho de la justicia del trabajo, ¿no? De las industrias del juicio. ¿Vos crees que puede llegar a cambiar por ahí el gobierno para que las grandes empresas hagan un cambio, reviertan su posición? Yo creo que esa es la estrategia del gobierno. Ahora, si me preguntás si para mí va a tener éxito o no, yo creo que no. Y creo que estos meses han sido una prueba fehaciente de que traccionar el mercado interno por ganancia no funciona. El mercado interno es justamente eso, demanda. Si no hay demanda, por más ganancia que tengan los empresarios, no van a invertir, porque ¿a quién le van a vender los productos? Claro. Y la salida exportadora está totalmente vetada, porque el mundo está en crisis. Claro. Todos los países están en una situación inversa a la Argentina, es decir, tienen excedentes productivos y no saben dónde colocarlo. Claro. En ese contexto vos te estás abriendo al mundo. Bueno, es peligroso y estamos viendo, me parece, las estadísticas son bastante elocuentes, aumento de importaciones de consumo 30%, aumento de autos importados terminados, destrucción de puestos de trabajo en el sector automotriz, que es uno de los que encabeza la lista de despidos. Es todo un sistema, digamos, que está fracasando. ¿Ves que el gobierno puede llegar a hacer alguna reforma tributaria el año que viene, como se planteó, se especuló en algún momento? No, y si hace una reforma tributaria me imagino que debe ir en los lineamientos que fue estos meses, es decir, más regresivo que progresivo, digamos. Fíjate que los impuestos que se sacaron hasta acá fueron las retenciones, que tenían un impacto distributivo alto, muy favorable para... Y que lo está sintiendo. Exactamente, a través del precio de los alimentos principalmente. Y el otro gran impuesto que se discutió en principio fue bienes personales, que es uno de los impuestos más progresivos que tenés, de subir el monto. Y ganancias, que se le cobró a los que menos tenían y se le eximió, se le bajó la alícuota a los que más cobran. Claro. O sea, dentro de un impuesto justo, una medida injusta, digamos, si se quiere.
Leandro, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, volvemos en minutos con este tema. En instantes hablamos de la visita que llega el lunes. La nueva misión del